¿Cómo están? Quiero tocarles un tema importantísimo que, bueno, todavía sigue causando polémica, ¿no? Que es el creacionismo versus el evolucionismo como un falso dilema, ¿no? Como una aparente controversia. Digo aparente porque voy a demostrar que son compatibles creacionismo y evolucionismo y voy a plantear, sí, cuál es el verdadero dilema o la verdadera controversia, ¿no? Que no pasa exclusivamente por ahí. Para eso voy a leer el texto más antiguo de la historia. Este texto data del año 3000 a.C., está escrito en Mitos Sumerios y Acadios de Federico Lara Peinado, y en la página 46 desarrolla el mito de Lahar y Ashnan, ¿no? Es una traducción que hace él de las tablillas cuneiformes sumerias. Bien, es un mito sumerio que está incompleto, no se ha hallado su final. Está narrado a modo de disputa o controversia y cuenta la utilidad del ganado y del cereal y la dependencia de los hombres con respecto a los dioses en la antigua Sumer, ¿no? Sumer es una idea de una nacionalidad que se descubre muy posterior, casi en el primer milenio antes de Cristo, pero bueno, es la región de Uruk. Y el texto se llama Lahar y Ashnan. Y dice: cuando en la montaña del cielo y de la tierra An hubo generado a los Anunnaki. Recuerden que An es el dios del cielo para los sumerios, en acadio es Anu, pero es el mismo dios, es el padre de los Anunnaki. Como el nombre de Ashnan no había nacido aún, para Utu no se había levantado ningún lugar sagrado, todavía no existían las ovejas, todavía no existían las cabras. Este está diciendo, este es el momento previo a la creación de todas las cosas. No habían vestidos con qué vestirse, con lo cual acá está mostrando que bueno, la humanidad en un comienzo estaban prácticamente desnudos, ¿no? Pero hay algo interesante, ¿no? Esto es como una especie de tópica o puntal con la cual nosotros podemos bueno, acceder a esta cuestión de el dilema entre evolucionismo y creacionismo. Parece un dilema del siglo XX y del siglo XXI, pero de alguna manera en este mito está resuelta esa cuestión, ¿no? Dice: como la humanidad en el momento de su creación, ellos no sabían comer pan. Es decir, para comer pan hay que domesticar las plantas, ¿sí? El trigo. Y al principio la humanidad no era sedentaria, no había domesticado las plantas y los animales, sino que eran cazadores. En el Paleolítico, quiere decir que este poema ya está dando cuenta de una situación histórica, porque muchos poemas, tanto estos, los sumerios como los hebreos, de alguna manera dan cuenta de situaciones históricas, pero metaforizadas, ¿no? No sabían vestirse con vestidos. Las personas andaban sobre manos y pies. Andaban sobre manos y pies, dice, ¿no? Es como que andaban en cuatro patas, ¿no? Y Federico Lara Peinado, en su nota al pie de página número 16, dice: esto significa un rasgo de animalismo de la una humanidad primigenia. Bien, andaban sobre las manos y los pies, y comían hierba con su boca, lo mismo que las ovejas, y bebían agua de las fosas. Fíjense cómo acá está esa idea de que la humanidad en un principio no estuvo erguida, sino que más bien fueron cuadrúpedos, ¿no? Bueno, eso es lo que va a sostener la teoría de la evolución. Yo acá he escrito un texto más o menos para irme orientando. Yo les voy leyendo, dice: desde siempre, la Iglesia había leído el libro de la Génesis y lo comprendió religiosamente bien. Recordemos que la Biblia no es un libro científico ni es un libro histórico, es un libro religioso.
fue escrito para que conozcan a Dios y tengan vida eterna aquellos que lo hacen. ¿Bien? Pero cuando tuvo que ponerle a la lectura de Génesis un trasfondo científico a estos postulados religiosos, por ejemplo los del Génesis, lo hizo desde el trasfondo del fijismo. Pensaban que Dios había creado la especie humana de primera mano. La idea de que algunas cosas, especialmente las vivientes, pudieran haber cobrado existencia mediante algún proceso de transmutación o desarrollo, nunca entró en la escena. La Iglesia ha leído el libro de la Génesis religiosamente y lo hizo bien. Para leer en el libro de la Génesis el tema del pecado, de la expulsión del paraíso de los hombres, del pecado original, de los mandamientos de Dios, de cómo ha creado Dios el mundo. Digamos, esa es la lectura religiosa. Cuando la Iglesia tuvo que pensar en algún trasfondo científico que respalde los dichos de Génesis, obviamente que lo pensó en términos fijistas. ¿Qué significa el fijismo? Que las especies, a partir de la ley de los aminoácidos, etc., bueno, hay muchas posturas al respecto, pero se mantuvieron inalterables las especies desde su origen hasta su actualidad. Se mantuvieron en la misma especie, no hubo un cambio, una transmutación de una especie a otra especie. Entonces, ya sea que el origen, el fijismo, ¿no? Ya sea que el origen sea natural o el origen sea sobrenatural, las especies se mantienen fijas, por eso se llama la teoría el fijismo, inalterables desde su comienzo hasta su desarrollo y actualidad. Bien, es decir, ese trasfondo, que es el fijismo, no está en la Biblia, porque la Biblia no fue hecha ni con un trasfondo evolucionista, ni con un trasfondo fijista, porque esos trasfondos son teorías del siglo XX. Y la Biblia fue escrita desde el 1000 a.C. hasta el 100 después de Cristo. Con lo cual, ya dijimos, no es un libro científico y anacrónicamente no podemos atribuirle el fijismo, que es una teoría científica o una hipótesis científica, a un libro que tiene más de 2000 años de historia. Que lo que salió de la mano del Creador, que es perfecto, debe ser completo, acabado y perfecto, fue presunción general de la filosofía y de la ciencia teocéntrica del pasado. Eso, no hay dudas de eso, ¿no? Aunque de cuando en cuando apareció aquí y allá la velada insinuación de una posible evolución de las especies, la idea dominante fue la de la creación divina, de la creación fija, ¿no? Del desarrollo fijo de las especies, ¿no? De los genotipos. La evolución como método de la actividad creadora de Dios no se hizo popular sino hasta después de la aparición de la obra de Carlos Darwin. Al aparecer en el siglo XX nuevos paradigmas científicos, la pregunta fue: ¿serán compatibles los nuevos paradigmas científicos con la fe cristiana? Bien, esta es la problemática que queremos desarrollar. La teoría fijista o fijismo es una postura científica que sostiene que las especies actualmente existentes han permanecido, aunque con cambios pequeños, esencialmente invariables desde la creación, o desde su origen, digamos, ¿no? No necesariamente hay que ser creacionista para ser fijista, como no necesariamente hay que ser fijista para ser creacionista. Eso es lo que yo quiero transmitir. Las especies serían, por tanto, inmutables, tal y como fueron creadas. Los fósiles serían restos de los animales que perecieron en los diluvios bíblicos o bien caprichos de la naturaleza, según teorías como la de la bisplástica. El fijismo describe la naturaleza en su totalidad como una realidad fija, inmutable y acabada. Según esta postura, los
aminoácidos prohíben naturalmente el cambio o transmutación de las especies, y aunque existen muchos cambios dentro de las mismas, nunca existió el cambio de una especie a otra especie. Además, sostiene que la evolución contradice la segunda ley de la termodinámica, que declara que el universo avanza en el desorden y la corrupción, mientras que la evolución, dicen, plantea el desarrollo de unidades simples a unidades más complejas, ¿no? Acá ya estamos viendo que el fijismo ya tiene una postura tomada que fue bastante consonante con lo que habrían de sostener cristianos de otras épocas, ¿no? Algunas iglesias, al atacar al evolucionismo, dizque para salvar el mensaje bíblico, creyeron que el mensaje bíblico era fijista. Entonces, al aparecer una teoría que contradice al fijismo, creyeron que contradecía a la Biblia, ¿no? Es decir, como que le adosaron el fijismo a la postura del Génesis, a la teoría de la creación, digamos, a la postura creacionista. Los conservadores le adosaron el fijismo para pelearse con el evolucionismo, que son dos teorías científicas y el creacionismo es una teoría religiosa, ¿no? O sea, no podemos combatir una teoría científica con una teoría religiosa porque eso se llama salto epistémico. Como tampoco yo puedo con un versículo bíblico contradecir lo que dice la ciencia. Es decir, son epistemes distintas que tienen sus reglas de juego distintas, ¿no? Al decir de Gadamer. Muchos de los teólogos que plantean desde el fijismo la apologética contra los ataques al concepto de creación son concordistas, es decir, tratan de encontrar en la Biblia respuestas científicas, tratando de articularlas con los conocimientos de la ciencia, rechazando como falsas, es decir, como no científicas, las afirmaciones de la Biblia que no tengan una explicación empírica. Eso lo hizo la gematría en el siglo XV con los judíos también, ¿no? Si el concordismo sostiene que aquello en lo que la Biblia y la ciencia concuerdan, vamos para adelante. Cuando hay algo en la Biblia que no coincide con la ciencia, es mejor abandonar la Biblia. Digamos, esa es la postura de algunos cristianos tras la influencia del siglo de las luces y del siglo XVIII. Tras el racionalismo y el iluminismo, que ponía a la razón como diosa razón, toda la revelación debía ser sometida al juicio racionalista, y si pasaba la prueba era verdadero, y si no debía tomarse como alegórico o parabólico, ¿no? Eso es un poco lo que decía Spinoza, por ejemplo, del Deus sive natura, ¿no? Es Spinoza. Werner Keller escribió y la Biblia tenía razón. Es un ejemplo de este tipo de teología concordista, ¿no? Es decir, con la arqueología bíblica demostrar que la Biblia y la ciencia van de la mano en todas sus afirmaciones. Según los concordistas, la Biblia es un libro cuyos datos científicos fueron revelados para hacer ciencia. Allí, en la revelación, tenemos toda clase de ciencias, con las cuales podemos debatir con los científicos, los historiadores, los filósofos, etc. Ellos creen que Isaías 40:22 nos enseña sobre el círculo de la tierra. Salmo 102, 25-26 nos da una clase de entropía y Eclesiastes 1:7 nos enseña el ciclo del agua. Llevando el concordismo hasta sus últimas conclusiones, podríamos enseñar ciencia con la Biblia, digamos, ¿no? Bueno, esa postura es muy... Me imagino que todavía hay gente que sigue pensando eso. Este vicio teológico surgió en el seno de algunos dialécticos medievales que al conciliar fe y razón dieron a la razón el rol de regla de la fe, pero sobre todo surge de los judíos cabalistas tardomedievales. Ellos crearon la técnica de la gematría, relacionada con la vía de las sefirot. Son los diferentes niveles, ¿no? Pero diferenciada de ella, elaboraron una segunda estrategia de mediación, el sendero de los nombres. Su idea central consistía en que por su autoría divina la Biblia debía ser perfecta bajo cualquier punto de vista. Bueno, tampoco podemos caer en el fideísmo o en la antidialéctica y plantear la falsa controversia entre ciencia y religión o ciencia y teología. La verdad
religiosa no puede estar en contra de la verdad científica. Y lo que Dios revela por la reflexión, por medio de la naturaleza, a todos los hombres, no puede oponerse a lo que Él revela por inspiración en su palabra. De lo que se trata es de respetar el campo epistémico de cada fuente, es decir, respetar el objetivo por el cual se elaboró cada saber. Si la Biblia nos habla de la vida espiritual y de la salvación humana, y la ciencia nos habla de fenómenos naturales, ¿por qué habría de abrir conflicto entre ambas verdades si están hablando de cuestiones diferentes, desde ángulos diferentes? Darwin, cuando sacó sus conclusiones luego de sus viajes, asociaba como los concordistas creación con fijismo. De allí que cuando dedujo que el fijismo no tenía asidero y sustento científico, decidió atacar con ello mismo al cristianismo en su totalidad y a todo el sistema creacionista. Es decir, Darwin cayó en lo que nosotros estamos diciendo un salto epistémico, ¿no? Aparte porque la evolución no habla del origen ni de la humanidad, ni del origen de la vida, ni del origen del planeta, digamos, ¿no? Habla en todo caso de cómo surgió la humanidad, pero a través de un proceso de desarrollo, no explica el origen de las cosas, sino la evolución de las especies. Samuel Wilberforce, obispo de Oxford, y muchos otros protestantes reaccionaron violentamente contra Darwin y su teoría, con un razonamiento dudoso y paradójico. Negaron de Darwin lo aceptable y aceptaron de él lo rechazable. La asociación falsa que se hacía Darwin entre creacionismo y fijismo la aceptaron. Aceptaron que Darwin tenía razón en unir fijismo con creacionismo. Y negaron la postura científica, que es el hecho de la evolución. O sea, lo que era aceptable, que era el hecho de la evolución, lo negaron. Y lo que era rechazable, que era asociar fijismo con creacionismo, lo aceptaron. Ese es el protestantismo de Norteamérica. Lo que ahora entendemos como creacionismo nació en el siglo XX, especialmente después de los esfuerzos del pastor adventista canadiense George McGrath, el cual escribió en 1923 una obra sobre geología bíblica denominada The New Geology. A pesar de que esta obra lleva refutada varias décadas, muchos de los argumentos que utilizan los literalistas bíblicos, lo que leen la Biblia de forma literal, fueron escritos por vez primera en esa obra, respondiendo a preguntas como: ¿era víbora o serpiente? ¿Adán tenía pupo? ¿Son 7 días o 7 eras? ¿Por qué Dios creó primero la luz y luego el sol? ¿Por qué estaba desordenada la tierra si Dios no puede crear nada desordenado? El libro de la Génesis no fue escrito para responder a preguntas científicas. Bien. El error de muchos protestantes no fue atacar las ideas de Darwin, sino atacar su hipótesis, y no la falsa conclusión a la que llegaba apoyándose en ellas. El error grave de Darwin no fue plantear su hipótesis, sino sacar de ella conclusiones filosóficas y teológicas, como por ejemplo, no hay creación, no existe Dios, el cristianismo es falso, el libro de la Génesis es una mentira, etcétera, etcétera, digamos. Los datos e hipótesis sostenidas por Darwin son de carácter científico, por lo que solamente tienen alcance científico. Nadie podría, a menos que haga también filosofía o teología, argumentar en contra de postulados teológicos o filosóficos en sede científica. Esto es el salto epistemológico. John Dewey, un educador y filósofo norteamericano, dice que la publicación de la obra de Darwin hizo época en el desarrollo de las ciencias naturales porque, al poner en manos sobre el arca sagrada de la permanencia absoluta, al tratar como cosas originales las formas que hasta entonces habían sido reputadas como tipos de fijeza y perfección, el origen de las especies introdujo un modo de pensar que a la postre estaba destinado a transformar la lógica del conocimiento y por ende la manera de tratar la moral, la política y la religión, ¿no? Esto se llama John Dewey, la influencia de Darwin en la filosofía en Nueva York, 1910.
Dijo Harvey Goodwin, obispo de Carlisle, tras los funerales de Darwin en la abadía de Westminster, la doctrina de la evolución devuelve a la ciencia de la naturaleza la unidad que se espera de una creación divina. Vale entender que la teoría de la evolución no habla del origen de las especies, sino de su evolución. La causa primera de las cosas no es un tema de la ciencia, es un tema de la teología o en todo caso de la filosofía. Bien, en medio del fijismo y del evolucionismo está la microevolución, que a veces pasa por cierto fijismo flexible. La microevolución es el proceso por el cual los pequeños cambios ocurren dentro de una especie a través del proceso de evolución. No son cambios sustanciales, sino simplemente accidentales, en términos aristotélicos. Estos cambios pueden ser causados por los seres humanos, tales como la cría intencional de diferentes tipos de perros en nuevas razas o entre el cultivo de algunas plantas para llevar a cabo los atributos específicos, o pueden ser el resultado de la selección natural. La macroevolución, por otro lado, es la evolución que en última instancia trasciende la barrera de las especies. La obtención de nuevas especies a través de un proceso gradual más probable de lo que podría denominarse cambios microevolutivos. Macroevolución incluye cambios a lo largo de todo el espectro de la vida, desde los organismos unicelulares hasta el final a conciencia de los seres humanos, ¿no? Hasta el final a la conciencia de los seres humanos. La evolución de los seres humanos, de los monos más primitivos, de ballenas, de mamíferos que habitan en la Tierra y de los vertebrados complejos a través de los gusanos son todo un ejemplo de macroevolución. Fenotipo y genotipo son términos muy utilizados para comprender estas etapas de la evolución y para diferenciar la composición genética de un organismo y la forma en que esta composición se expresa. Hay diferencias interesantes entre estos dos conceptos y a continuación veremos cuáles son. Genotipo. El genotipo se refiere al conjunto real de genes que un organismo lleva dentro. Es toda la información genética que se encuentra en el ADN. El genotipo es la especie, la esencia del individuo. Bien, el genotipo trabaja de manera interna, mientras que el fenotipo es la expresión externa del proceso interno. El fenotipo es el individuo, ¿no? El individuo, el volumen de la especie, digamos. La teoría de la evolución plantea que ante los sucesivos cambios en los fenotipos y su estructura, cambia con el tiempo el genotipo, es decir, al cambio en el individuo cambia la especie. Este se da un proceso de millones de años, ¿no? En lenguaje aristotélico diríamos que tras cambios accidentales en el sujeto se produce un cambio sustancial. Desde el siglo XX algunos concordistas han planteado que el libro de la Génesis habla expresa y conscientemente del diseño inteligente y del fijismo. Interpretan Génesis 1.25 como ciencia fijista. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era buena. La pregunta científica no es ¿quién hizo las especies? Pregunta que responde el texto de Génesis teológicamente diciendo Dios ha creado los cielos y la tierra, sino ¿cuándo las ha creado? Evidentemente, ya sea habiendo creado antes la materia y luego de un tiempo de preparación o inercia, luego Dios le dio forma a todo lo habitado, o bien Dios, como dicen los fijistas, creó con la materia la forma de cada individuo, su especie, sea cual sea la respuesta. El libro de la Génesis no sufre su contenido, no se altera. Y si el Génesis quiere responder quién ha creado las cosas, no cómo las ha creado, ni cuándo las ha creado. Dios pudo haber creado la materia en un tiempo determinado y luego darle forma de especie en otro. En todo caso, bien Dios creando especies fijas o bien programando y dirigiendo el proceso de la evolución, Dios usó lo que ya había creado como la base para cada nuevo paso en el plan creador.
En todo caso, el libro de la Génesis nos explica que está Dios presente en el origen y desarrollo de los seres vivos del planeta. Es un libro teológico, no habla sobre Dios como creador. Nos habla, perdón, de Dios como creador. Los teístas que han adoptado tal punto de vista han sostenido por lo general que los días del primer capítulo de Génesis representan periodos largos o eras de tiempo. ¿Pudo Dios generar especies directa o indirectamente? Mateo 10, 29, 30 dice: ¿No se venden 2 gorriones por una monedita? Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre, y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. En efecto, ni una hoja se mueve fuera de su control. ¿Por qué sufriría el dogma bíblico al descubrir la ciencia que el universo surgió de una explosión o las especies evolucionaron, si el mensaje bíblico lo que nos enseña es que Dios está obrando de una manera o de otra? Porque la pregunta bíblica responde a quién, por qué, para qué. La pregunta científica es cómo. Dios es aquello que ha producido lo que la ciencia describe. La Biblia lo revela como causa eficiente, ¿no? O sea, vamos a ir explicando esto. Lo que sostiene esta postura, que trata de conciliar creacionismo con evolucionismo, es que en un momento del proceso de evolución de las especies animales, en ese proceso en el que falta el eslabón perdido, Dios introduce un espíritu racional, un alma racional, un espíritu viviente en el animal, y es Dios el factor que hace el proceso de evolución, le da un salto cualitativo, pasando de las almas animales, de ese proceso evolutivo, pero dentro de la senda del animal, a una nueva especie de un salto cualitativo que es el alma racional, espiritual del hombre, digamos, ¿no? Entonces Dios explicaría que el proceso de la evolución se gestó y en un momento el salto entre las especies animales y la especie humana, hay un hiato, hay un salto cualitativo que la ciencia no puede explicar y que la religión lo explica como que Dios ha intervenido en ese proceso. Nosotros podemos creer lo que queramos, es decir, el cristiano puede ser fijista, puede ser evolucionista, puede creer en Lamarck, en Darwin, en lo que quiera. Lo que les quiero transmitir es que si le ponemos el trasfondo evolucionista a la lectura del libro de la Génesis, el libro de la Génesis no sufre, no se contume en su autoridad. Bien, en un mensaje de Juan Pablo II a los miembros de la Academia Pontificia de Ciencias, reafirma con su predecesor Pío XII, invitando a reanudar la fecundidad de un diálogo confiado entre Iglesia y ciencia. ¿Coinciden las conclusiones a las que llegan las diversas disciplinas científicas con lo que se contiene en el mensaje de la revelación? Juan Pablo II, en Fides et Ratio, rechaza el fideísmo, la postura que sostiene que solo con la fe vamos a llegar a la verdad, y el racionalismo, la postura que sostiene que solo con la razón vamos a llegar a la verdad. Es decir, ni solo con la fe ni solo con la razón se puede llegar a la verdad. Por eso él dice, la fe y la razón son las 2 alas con las cuales nos remontamos hacia la contemplación de la verdad. Ya Pío XII, en su encíclica Humani Generis, afirmó que no había oposición entre la evolución y la doctrina de la fe sobre el hombre y su vocación, con tal de no perder de vista algunos puntos firmes. En 1950, Pío XII afirmaba que, según estas consideraciones de mi predecesor, una fe rectamente entendida sobre la creación y una enseñanza rectamente concebida de la evolución no crean obstáculos. En efecto, la evolución presupone la creación. La creación se encuadra a la luz de una evolución como un hecho que se prolonga en el tiempo, como una creatio continua, como una creación continua de Dios, en la que Dios se hace visible a los ojos del creyente como creador del cielo y de la tierra. Bien,
acá tenemos un poco las posturas. Evidentemente, como dice el poema de los sumerios, los hombres al principio andaban sobre sus manos y sobre sus pies. Nadie sabe cuál es la verdad absoluta, pero sí hay una verdad, y es que adosarle el fijismo a la postura de Génesis es una lectura totalmente literalista del Génesis que hoy ya no se sostiene. Así que bueno, muchas gracias por acompañarme.